¿Qué tal? Estamos viendo sólidos de revolución. Vamos a resolver este ejercicio. Determina el volumen del sólido que se genera al rotar la región limitada por la curva y igual raíz de x, el eje x y la recta x igual a 4 alrededor del eje x. Vamos a empezar trazando el gráfico de esa región. El gráfico de la función raíz de x es así. Contiene al origen, pasa por el punto 1, 1 y 4,2. Así. Entonces trazamos el gráfico de esa función. Trazamos la recta x igual a 4, es una recta vertical. Y trazamos el eje x, que ya está graficado aquí. Entonces el problema se refiere a esta región, la región que encierra el gráfico de raíz de x, el eje x y la recta x igual a 4. Se dice que esa región rota alrededor del eje x. Entonces esa misma región la reflejamos al otro lado del eje x. El gráfico se vería así. Cuando la región rota alrededor del eje x, se forma un sólido de revolución. Algo así. Toma en cuenta que debemos elegir el método apropiado para calcular ese volumen. Tomemos en cuenta lo siguiente también. El gráfico gira alrededor de una recta horizontal y la función depende de x. Y es igual a una función que depende de x. Entonces, tomando en cuenta ese par de cosas, y es una función que depende de x y el gráfico gira alrededor de una recta horizontal. Nos conviene entonces aplicar el método número 1, discos o arandelas. En este caso particular el método de discos, porque estamos hablando de solamente una función. Entonces, vamos a formar un disco aquí. Formamos un disco. Tomemos en cuenta que la fórmula para calcular el volumen por el método de discos, la fórmula para un diferencial de volumen es pi por radio al cuadrado por el diferencial de h. En este caso, el radio es raíz de x, porque el radio siempre es la distancia desde el eje de rotación hasta el borde de esta curva, el borde de la función. Esto de aquí es y. Siempre la distancia del eje x al punto de la función es y, la distancia vertical, y siempre la distancia horizontal es x. Entonces, y coincide con el radio. Sería pi por radio al cuadrado. Elevamos el radio al cuadrado. Tome en cuenta que el radio es y, pero debemos expresarlo en función de x, porque estamos trabajando con este caso. Y es una función de x y con rotación horizontal. Estamos aplicando el método 1, con x como variable independiente. Así que el diferencial de volumen debe quedar en función de x. Tendríamos aquí raíz de x al cuadrado. El diferencial de h se transforma en dx o en dy. Como en este caso la función depende de x, esto es diferencial de x. Muy bien, para calcular el volumen integramos ambos lados. Cuando integramos db, el diferencial y el símbolo integral se eliminan y tendríamos pi por la integral de x con respecto a x. Desde x igual a 0 hasta x igual a 4, porque en ese intervalo se cubre toda la región. Entonces es momento de calcular la integral, la antiderivada de x es x al cuadrado sobre 2. Desde 0 hasta 4. Entonces evaluamos en x igual a 4. Tendríamos 4 al cuadrado sobre 2, es decir, 8. Evaluamos en 0. 0 al cuadrado sobre 2 es 0. La respuesta es, por tanto, 8pi unidades cúbicas. Muy bien, espero que haya quedado claro. Gracias.